Vamos a ver un concepto específico que maneja C Sharp y también algunos otros lenguajes de programación que son las clases estáticas. Las clases estáticas realmente son muy útiles ya que nos permiten crear diferentes utilidades dentro de nuestra aplicación y no tener que estar declarando muchos objetos de esta clase, sino más bien manejar una única instancia en todo nuestro proyecto. Esto se utiliza mucho para en donde queremos manejar utilidades, métodos o funciones que queremos reutilizar transversalmente en toda la aplicación. Realmente nos facilita muchísimo la vida y de hecho, para comenzar con este concepto de las clases estáticas, podemos mirar una clase que hemos estado utilizando todo el tiempo y que es una clase estática y es la clase console. La clase console, miren que yo puedo acceder directamente a los métodos de esta clase y a las propiedades de esta clase sin tener que crear una instancia de ella, es decir, sin tener que utilizar el new como lo estoy haciendo acá. Así que, ¿cómo se logra eso, verdad? ¿Cómo poder lograr algo así? Siempre que necesitamos una utilidad, en el caso de console, también estas son utilidades de la consola, no son objetos de negocio, cosas así como el App Manager o como el User, que son objetos propios de mi negocio. Yo puedo crear una clase estática de esta manera. Lo que voy a hacer entonces es crear una clase que me ayude con una validación específica. Por ejemplo, en el caso de user, una cosa que nos está faltando es validar el correo electrónico. Si bien estamos validando que el correo no sea vacío, tenemos que validar que el formato del correo esté correcto. Porque normalmente, pues un correo electrónico debe llevar la estructura de el nombre, arroba, el dominio, ¿cierto? Y punto algo, digamos, el fin del dominio. Siempre tiene que llevar esa misma estructura. ¿Cómo valido que el formato del correo que esté ingresando sea eso y que no el usuario no haya escrito cualquier cosa simplemente por llenar cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer primero es investigar cómo hacer esa validación. Yo voy a abrir por acá. Vamos a abrir por acá, miren, una nueva pestaña y voy a colocar validate email C Sharp. Listo. Y aquí vemos en Stack Overflow y en muchas partes podemos ver cómo podemos validar un correo electrónico. Realmente existen varias maneras de hacerlo. Pero podemos ver aquí una manera muy sencilla, ¿verdad? Utilizando el mail address, por ejemplo. Este tiene más de 777 likes o pues personas a las que le ha funcionado. Acá vemos otra manera de hacerlo. Acá vemos otra. Acá vemos, por ejemplo, lo que es una expresión regular y cómo podemos utilizar esa expresión regular para poder validar. Mírenlo aquí. Simplemente aquí hacemos esta validación y también nos va a funcionar. Entonces, como se pueden dar cuenta, hay muchas maneras de verificar un correo electrónico. Lo que vamos a hacer es utilizar la más popular simplemente para efectos del demo. Y vamos a utilizar esta forma en la que lo hace aquí para validar el correo electrónico. Ahora, voy a copiarlo. Y ahora una pregunta. ¿Por qué no creo este método acá? Por ejemplo, yo lo puedo crear aquí dentro de mi clase user y lo simplemente en isValid aquí, entonces valido el correo electrónico, ¿verdad? Pero ¿por qué no lo hago de esa manera? Porque generalmente las clases que nos permiten hacer este tipo de validaciones se necesitan en toda la aplicación. Claro, en este caso estamos haciendo algo simple, pero imagínense que no solo la entidad user maneje correos, sino que otras entidades también tengan correos. Por ejemplo, yo puedo tener un proveedor y el proveedor puede tener un correo electrónico específico al que yo le quiera mandar algo y yo tengo que validar esos correos también. Así que si el método está aquí dentro de clase user, a mí me tocaría copiar ese método y pegarlo en las diferentes clases. Pero si yo creo una clase ayudante, una clase de utilidad para toda la aplicación transversalmente como una clase estática, voy a poder reutilizarla en las diferentes clases que se necesiten o en las diferentes partes del código donde sea necesaria. Así que lo que voy a hacer es crear una clase estática. Yo puedo simplemente acá crear un nuevo folder al que le voy a colocar utilities como utilidades, ¿verdad? O puede llamarse tools también. Y dentro de utilities voy a colocar aquí una nueva clase que se va a llamar helper
validator, que lo que va a hacer simplemente es ayudarme a realizar diferentes validaciones. En este caso solo vamos a agregar la de correo electrónico, pero podemos ir agregando muchas más con el tiempo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo creo una clase estática? Lo primero que voy a hacer es colocarla pública, porque para mí es importante que todo el mundo pueda acceder a esta clase, que sea completamente transversal dentro de la aplicación. Y lo que voy a hacer es aquí, después del public, utilizar la keyword static. Entonces, al utilizar esta keyword static, ya yo estoy convirtiendo esta clase en estática, así que las personas que la vayan a utilizar no tienen que declarar un objeto de esta clase, sino que pueden directamente acceder a los métodos y propiedades que la clase tiene. Así que voy a copiarme este método de isValidEmail, me lo voy a traer para acá y lo voy a pegar aquí. Obviamente, para que esto pueda ser accedido, yo tengo que volverlo public. ¿Ok? Y listo. Miren que aquí me sigue sacando un error. ¿Qué es lo que está pasando? Miren, yo no puedo declarar miembros que se tengan que instanciar en una clase estática. Es muy importante que tengamos en cuenta eso. Todos los miembros de una clase estática tienen que ser estáticos. Así que básicamente no basta con colocarle static a la clase, sino que también debemos colocarle static a los métodos y a las propiedades que contengan. Miren que ahí ya no funcionó correctamente. ¿Ok? Perfecto. Ahora simplemente vamos a utilizar esta nueva utilidad que creamos dentro de user para validar que efectivamente un usuario tiene un correo válido. Así que simplemente voy a llegar aquí y puedo colocar un O adicionalmente aquí. O, y entonces voy a la utilidad que se llama helper validator. Obviamente recordemos que esto está en otro namespace, así que es muy importante que hagamos la referencia del namespace. Aquí el Visual Studio nos ayuda y nos dice que él encontró ese helper validator aquí en C# Social Network Manager y Utilities. Así que lo que voy a hacer es darle clic para que me haga el favor de agregarlo y ya lo vemos acá. Igual ustedes lo pueden agregar de manera manual también. Y ahora voy a llamar los métodos y miren que me aparece equals y reference equals, que son métodos que están para cualquier clase, y me aparece isValidEmail, ¿ok? Así que en este caso le voy a colocar aquí que si el correo no es válido, tengo que utilizar el operador de negación. Si el correo no es válido, ¿y el correo cuál es? Email. Entonces también sáqueme por favor el error que está acá. Perfecto, vamos a probar si efectivamente esta utilidad está haciendo su trabajo de validar el correo electrónico. Lo que voy a hacer es ingresar todos los datos correctamente, pero el correo electrónico voy a ingresar cualquier cosa. No voy a escribir la estructura que debería tener un correo electrónico. Y luego lo vuelvo a probar, pero con la estructura correcta. Así que nombre, Migue, correo electrónico, voy a colocar TT, simplemente no voy a poner la estructura correcta, y edad 25. Y ahí me dice, miren que los datos del usuario no son válidos. Efectivamente me está validando el correo electrónico. Ahora, ¿qué pasa si yo vuelvo a ejecutar y ingreso todos los datos correctamente, incluyendo el correo electrónico? Entonces, Miguel, correo electrónico, voy a colocar migue@gmail.com. Este sí es un correo válido, ¿verdad? Tiene la estructura que debe tener un correo. Así que en edad voy a colocar 30 y enter, y miren que ahora sí me dice sus datos son estos y logró crear el objeto correctamente gracias a que ahora sí ingresé el formato correcto de correo. Entonces, para esto sirven las clases estáticas. En el curso muy probablemente ahora en lo que falta puede que nos toque crear algún par de clases estáticas más o de pronto crear otros métodos aquí para Helper Validator. Pero la idea de estos validadores es la idea de una clase estática es poder utilizarla sin tener que crear una instancia de esa clase, sin tener que crear un objeto en particular. Solamente se usa para estos casos específicos donde tenemos como una lógica de negocio que queremos compartir, ya sean validaciones o utilidades transversalmente en la aplicación. No utilicen estas clases estáticas para crear los modelos de negocio, los modelos que tienen que ver con el proyecto, las clases que están directamente relacionadas al negocio del proyecto, como en este caso User o Ad Manager. Eso sí, no lo pueden hacer, porque recordemos que nosotros sí queremos crear instancias de esos objetos todo el tiempo
En el caso de user, por ejemplo, cada usuario que se registre, yo tengo que crear una instancia nueva y poder agregarla dentro de la colección. Así que en esos escenarios la verdad que no aplica mucho. Sin embargo, sigue siendo algo muy útil y como dije anteriormente, muy probablemente vamos a seguir utilizándola dentro del curso.